El gobierno de Dina Boluarte ha presentado al Congreso de la República un proyecto de ley para crear la Autoridad Nacional de Infraestructura. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, sería una nueva instancia burocrática que reemplazaría a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. ¿Es útil crear una nueva oficina? ¿Es importante hacerlo y pensar en ello? ¿No sería mejor dotar de capacidad a los gobiernos regionales para una respuesta mucho más rápida desde el territorio y no centralizada en Lima? En fin, es algo que nuestros invitados nos van a ayudar un poco a desentrañar y a entender. Está con nosotros Pedro Ferrada, sociólogo, especialista en gestión de riesgos. Pedro, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Y Osvaldo Moreno Rivera, experto en gestión también de riesgo de desastres. Con ellos vamos a sostener un debate y una conversación bien interesante sobre este tema. ¿Cómo está, Osvaldo? Bienvenido. Gracias, Carlos. Un gusto. Gracias por estar con nosotros. Ponerle interés a este tema tan importante. Bueno, esta iniciativa que ha sido presentada al Congreso con carácter de urgencia, además, va a tener que verse muy prontito. Como parte de sus funciones, esta nueva autoridad se encargaría de formular, de ejecutar obras de defensa civil consideradas estratégicas. Esa es la palabra que han usado en el proyecto de ley. ¿Qué opinión les merece, en principio, don Pedro, esta iniciativa? Bueno, en principio, no son obras de defensa civil, tendrían que ser obras relacionadas con la gestión de riesgo. Defensa civil es digamos, dos procesos, principalmente la preparación y respuesta, es fundamentalmente reactiva. La prevención es algo más integral de largo plazo, ¿no? Entonces, ese es un tema. Y la otra cuestión es que efectivamente la principal carencia es que muchas de estas obras y estos diseños se hacen desde Lima, sin tener en cuenta que en las distintas regiones existe una gran capacidad para poder desarrollar parte de esto, ¿no? Tanto en términos de formulación de propuestas como también especialistas que pueden aportar muchísimo, las universidades, los gobiernos regionales, los colegios profesionales, etcétera, ¿no? Entonces creo que esos aspectos deberían tomarse en cuenta. Y en tercer lugar, preguntarse si la reconstrucción con cambio tiene sentido ahora, cuando hay otras experiencias en América Latina. Está recordando Colombia, donde se empezó después de la Niña del año 2010, se hace un proceso de reconstrucción y a los pocos años se llega a la conclusión de que no se trata de hacer solamente reconstrucción, sino algo permanente. Y se crea el Fondo de Adaptación al Cambio Climático, que ve tanto los problemas de riesgos derivados del cambio climático como otros aspectos. Osvaldo, ¿qué piensa usted? Las inundaciones es uno de los fenómenos naturales que nos golpea mucho tanto en la economía como a las personas, nos da muchas víctimas. Y no solamente, aparte de lo que ha dicho mi colega, sino que tenemos que ir al inicio de dónde ocurre todo esto, porque ahora la naturaleza tiene cambios drásticos. Seguro. Antes había corrientes del Niño cada cierto tiempo, ahora lo van a ver más continuos, inclusive otro tipo de fenómenos naturales. Entonces los fenómenos naturales actualmente son los que hacen mucho daño porque no nos avisan y no prevenimos. Normalmente estas arriadas que se forman en las partes superiores son consecuencias de la deforestación muchas veces, y estas arriadas, cuando se inician, las zonas fluviales que van tomando en el camino y generan agua en cantidades, llegan con tal fuerza a los ríos, y es donde se originan todas estos huaicos que estamos viviendo el día de hoy. Entonces no solamente es la prevención en los diques, etcétera, sino también dónde se origina y la historia. La historia nos tiene que decir qué pasó, si pasaba el río antes por ahí. Y considerar que los diques que estamos colocando actualmente tienen que ser, siempre detrás de ellos tiene que haber un evaluador de riesgos. Porque ¿qué pasa? En el tsunami de Japón, cuando ellos estuvieron preparados para los tsunamis, Japón es el país más preparado en prevención, pero no midieron que las olas que venían iban a superar la expectativa de los que ellos habían considerado. Y estos diques se salieron en el momento, la ola vino con tal fuerza que los retiró, y estos diques se hicieron arietes. En el camino fueron destruyendo todo lo que encontraban. Y les recordamos que
cada metro cúbico de agua es una tonelada en fuerza y todo lo que encuentra en el camino lo va rompiendo. Un metro cúbico es una tonelada en fuerza. Una tonelada. Claro, es destructora, pues. Entonces, más los arietes que han sido formados por estos diques y más las arriadas que vienen con tal fuerza trayendo todo en su camino, obviamente que la destrucción va a ser inminente. ¿No? Ahora, pero en principio esta institución nueva absorbería a la aún vigente Autoridad para la Reconstrucción con cambios. ¿Les hace sentido que se absorba esa institución, que finalmente desaparezca la autoridad y vayamos a una institución de este tipo? ¿O estamos creando más burocracia, Pedro? Yo creo que debe existir una institucionalidad permanente, pero uno de los aspectos clave de la gestión de riesgo es que esta debe incorporarse en los procesos de gestión del desarrollo. Y por lo tanto no tiene que existir separadamente una institucionalidad de gestión de riesgo, sino cómo incorporamos en los planes de desarrollo la gestión de riesgo mismo. Correcto. Y ese es uno de las principales debilidades. Estaba recordando que en el 2012 se hace el primer plan sectorial de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático en el sector agricultura, en el Ministerio de Agricultura. El 2021 se venció el plazo de ejecución del plan, no hay ninguna evaluación y no se ha vuelto a hacer un nuevo plan, ¿no? Toca revisar después de esos años qué hicimos bien, cómo, ¿no? ¿Qué viene después de esto además? Sí. Entonces, lo que reproducimos es una serie de instituciones que en realidad deberían estar vinculadas a los sectores y aportar desde su especialidad hacia los sectores y sobre todo a los gobiernos regionales y locales, ¿no? Osvaldo, ¿a ti te parece que se absorba la autoridad para la reconstrucción con cambios? No, porque ya existe la SINAGER, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, y son personas muy preparadas, muy capacitadas. Lo que pasa es que no le dan las herramientas. Y al no tener las herramientas y las facilidades por la burocracia, ellos no se pueden desarrollar. Porque sí se viene trabajando con algunas municipalidades, lo que es prospectiva, y en su principio la prospectiva es un trabajo de campo, aparte de la teoría. Y siempre estamos capacitando a las personas. Y cuando terminan su periodo, esas personas que fueron capacitadas, inclusive los propios EDAN que se han formado, toda esa experiencia se pierde. Y los que están desarrollando esta ley no tienen el mínimo conocimiento de lo que realmente es gestión de riesgos de desastres. O sea, yo creo que debemos dejar a los que conocen realmente el tema, quizás mover algunas piezas que no han sido eficientes en el camino, que han dejado que todo esto suceda, porque obviamente nos vienen diciendo lo que va a suceder hace mucho tiempo, y hacer unas correcciones, pero yo creo que no debemos seguir cambiando porque a más cambio, más trampa en las leyes, ¿no? Y cuando tú creas una entidad, es más corrupción. Totalmente. Entonces yo creo que debemos quedarnos con lo que tenemos, porque ha costado y fortalecer esa institucionalidad, justamente. Correcto. El CENEPRED, que es el encargado de la capacitación, claro, de la correctiva y la prospectiva, y INDECI, que es la reactiva, ellos tienen claro lo que tienen que hacer. Tenemos muy buenos profesionales, capaces, los conozco. ¿Y entonces presupuesto? Presupuesto y voluntad política. Voluntad política. Y también saber que no solamente es las autoridades, sino el vecino común, la junta vecinal, las ollas comunes, las asociaciones, tienen que saber cuál es su participación dentro de un desastre natural. Porque no van a llegar, nosotros no vamos a llegar de inmediato a la emergencia. La naturaleza no avisa muchas veces cuándo. De acuerdo. Y en un país con altísima vulnerabilidad como el nuestro, además, digamos, no hablamos solamente de lluvias y tormentas, ¿no es cierto? Sí, el riesgo lo vivimos todos los días. Todos los días. El peligro es inminente. Nosotros vivimos en el cinturón de fuego del Pacífico. Sí, señor. Yo siempre pienso en el tema de los terremotos. Y recordemos el terremoto de Valdivia, en 1960, en mayo, donde fue de 9.5, destructor totalmente. Y no solamente eso, también creó las olas de 25 metros donde el tsunami sorprendió a la población después del terremoto. De acuerdo. Y duró 10 minutos. Ahora, yo pensaba mientras los escuchaba, quizás a quien hay que fortalecer es al gobierno local y al gobierno regional, con las instituciones ya existentes. Correcto. Que doten a los cuadros que van llegando todo el tiempo de una capacitación permanente, de presupuesto, por supuesto, y ver y minimizar el sentido de la corrupción. Pedro, ¿qué le parece lo que le digo? Sí, totalmente de acuerdo.
Yo partiría, justamente tomaría el caso mencionado de Japón. Ajá. Tuve la posibilidad de estar allá. Usted lo vio. Y el problema no solamente era el problema físico de las olas, Ajá. los diques, sino el comportamiento de la población. Ok, La población estaba, digamos, aparentemente en condiciones de seguridad, habían hecho un nivel de accesos, escaleras para que la gente suba y huya del tsunami, pero se olvidaron de las personas, los ancianos y las personas en situación de Correcto, por discapacidad, y la mayor cantidad de víctimas fue eso, ¿no? Tremendo. Entonces, el tema de la gestión de riesgo no es una gestión de riesgo que tenga que ver solamente la dimensión física, sino la dimensión humana. Que es la más compleja, probablemente, sí. ¿no? Pero también es la que tiene menos rédito político a la larga, porque eso no se ve, no se nota, ¿no es cierto? Sí, y es ahí donde el vínculo con el nivel local es fundamental. Es fundamental. ¿no? Porque ahí va a ocurrir la desgracia, ¿no es cierto? Claro, ahí el tema es la cultura, cómo estamos preparados. Decía Julio Kuroigwa en una de sus exposiciones que nos dio, que nos deja mucha enseñanza a él, los niños en un colegio el día del tsunami, del terremoto del 2011 en Japón, los de secundaria estaban a cargo de un niño de primaria. Claro. Entonces, apenas identificaron el sismo, sabían ellos que se venía el tsunami. Y estos niños corrieron a su responsabilidad, que era un niño de primaria. Y como ya sabían la ruta de evacuación, después que asumieron su responsabilidad, tomaron su niño de primaria y se fueron. Como Todo estaba preparado y claramente establecido semanas o meses antes. Correcto, ¿no? fue lo que menciona mi colega, ¿no? Sí, pero volviendo, el caso de la alerta frente a los sismos, me hace recordar algunos intentos que se hicieron desde la Municipalidad de Lima, metropolitana, y desde el INDECI para instalar el sistema de alerta frente a sismos. Es decir, ocurrido un sismo, nosotros no sentimos, porque el sismo está en la profundidad, entonces hay un espacio de tiempo que puede ser de 20 segundos a un minuto. Que además si es en mar, el tiempo es mayor porque está más lejos del epicentro. ¿no? Sí, entonces suena una alarma por el teléfono celular y evacúa. Entonces una de las cosas que hacíamos en un momento, ¿qué pasaría en el Perú y en Lima si suena la alarma? Con el tipo de alarmismo que hay, la gente saltaría en pánico, ¿no? Entonces hay que preparar a la población, no hay que insistir en que los sismos son necesariamente letales en su... O sea, va a depender de cómo nos comportemos para medir su letalidad también. Y afirmar que es posible sobreponerse o por lo menos ir a una zona segura y protegerse de un sismo. Entonces el mensaje debe ser un mensaje más positivo y más dirigido a la población, porque ese es el otro tema crítico. Nosotros ahora estamos viendo que la población se le ha informado que va a recibir ayuda, pero no ese es el tema. No es el tema es la población debe estar organizada para poder responder a la situación de emergencia. Las primeras 48, 72 horas no llega la ayuda en la mayor parte de los sitios. Hay zonas de Piura que ya tienen casi un mes y que no están siendo atendidas. Están abandonadas. Claro. Osvaldo, ¿por qué una institución como esta, llamada la Autoridad Nacional de Infraestructura, garantizaría un mejor manejo de la gestión de desastres? Que es un poco la lógica del gobierno para hacer este cambio. ¿Te parece que sí se generaría con esa institución, se garantizaría una mejor gestión o no necesariamente? Insisto, no necesariamente. La experiencia en el campo, conversábamos hace un momento, cuando han venido estos huaicos, se han llevado infraestructuras nuevas que no han soportado a los huaicos, porque no tenemos suficientes EVAR en el Perú, ni siquiera EDAN, que son los evaluadores de daños de análisis de necesidades. La otra vez escuché a la ministra decir, estoy esperando que los alcaldes me envíen el informe EDAN, pero si no tenemos EDAN, ¿qué estaba esperando la ministra? La ministra no sabía de que no existen tantos EDAN a nivel Cuéntenos nacional. qué cosa es un EDAN para quienes no lo conocen. EDAN es apenas ocurrida la emergencia, ellos levantan información inmediata, rápida, y esa información de cuántas familias han sido damnificadas, cuántos muertos, casas... Eso pasa al gobierno central. Eso hace una evaluación rápida y por medio de un SIMPAC, que es un código que tenemos cada edad, y lo ingresamos esa información va a Defensa Civil Nacional. Correcto. Para la respuesta inmediata. Para saber qué tienen que enviar Claro, lo entiendo. al lugar, y eso no lo tenemos.
Entonces, ¿qué estaba esperando la ministra? No entiendo. Es por eso que no tenemos albergues donde estos damnificados tengan que ir, porque no tenemos exactamente la cantidad de damnificados. Los llevan a colegios, a estadios, pero no hay un lugar donde podrían pasar la noche. Correcto. Ahora hay que saber dónde poner los albergues, porque en el último terremoto de Amazonas, recuerdo que pusieron un albergue y hubo una caída y se llevó el albergue. O sea, tenemos que saber ubicar estratégicamente, porque el damnificado tiene que saber día antes ya dónde queda su albergue, y es por eso que te digo que es importante la participación de la comunidad, sin duda, de las personas, eso es clarísimo. porque ellos tienen que saber dónde quedan sus albergues y qué medidas tomar. Mejor que la comunidad que vive en la zona para conocer su territorio. Y pasó en Colombia, como ejemplo pequeño, una vecina esperaba una ambulancia después del terremoto. Ajá. En Armenia, y ella diciendo, yo no voy a mover a mi esposa hasta que llegue la ambulancia. ¿Qué ambulancia va a llegar después de un terremoto? Claro. Si las vías de acceso están bloqueadas. Claro. Sí, Pedro, ibas a decir algo. Yo recuerdo, tuve un tiempo en Centroamérica. Ajá. Y en el caso de Honduras se produjo los problemas de los huracanes y fuimos a una zona, sí, me acuerdo, que había sido devastadores, fuertemente afectada. Ya. La Lima se llamaba, okay, recuerdo, cerca de la capital de Tegucigalpa. Y me pidió la Cruz Roja, los representantes de la Cruz Roja, que los apoyara, porque el problema estaba en que la gente estaba demandando ayuda en la carretera y los verdaderos damnificados estaban en sus casas ahí. Claro, más adentro. ¿No? Adentro. Y entonces cuando hicimos la evaluación, la entrevista, lo que decía la gente de la carretera es: nosotros somos los damnificados por el sistema. Okay. Y entonces esto mismo está ocurriendo ahora. Estamos conversando con algunos amigos de en el caso de la cuenca del río Rímac, y se ha hecho una evaluación, un EDAM rápido, y en se señaló que había en un asentamiento más de 1000 damnificados. Cuando han ido a verificar, no llegaban a 150. Okay. Entonces, ¿quién había llenado y cómo habían llenado eso? A raíz de eso se ha creado un sistema por WhatsApp. Estamos en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash y Lima, para intercambiar experiencias y apoyarse mutuamente. Y se está trabajando con Naciones Unidas para poder capacitar en el tema de DAN y demás, y con INDECI, obviamente, ¿no? Pero es un problema muy grave porque, como bien se señala, la gente que estaba a cargo de los EDAN, de Defensa Civil, ya no está, han cambiado muchísimo. Sí, pues. Y cada vez que hay un cambio de gobierno se van, entonces la mayoría. Entonces el problema está en que debería haber un mecanismo para que estas responsabilidades tengan un nivel de permanencia y tengan un nivel de formación mínima acreditado, como bien se ha hecho en parte en INDECI, en EPRE. Totalmente. Y en el caso de los cambios políticos en los gobiernos locales que ocurren el 1 de enero, justo coinciden, en el caso del norte y de la costa norte sobre todo, con momentos como estos justamente. Entonces los agarra absolutamente desprevenidos. Tengo otro problema. Esta institución, y lo veía ayer en la norma, aglutinaría proyectos de infraestructura del sector transporte, educación, vivienda y desarrollo urbano. ¿No es un monstruito muy grande, con muchas responsabilidades y con mucho dinero seguramente como para preocuparnos, Osvaldo? GRD es un área transversal que tiene que tocar todo lo que sin duda, sin duda. El tema urbano, el desarrollo, claro, etcétera. Ahora va a haber mucho desplazado y van a generar muchos lugares nuevos. En el terremoto de Pisco, recuerdo, a las 6:45 de la tarde, 7.9 el terremoto del 15 de agosto del 2007. Cuando empezó el terremoto y a los 15 minutos, yo estaba en la Plaza de Armas en ese momento, y yo corría para la playa y veía que un mar humano venía corriendo hacia la Panamericana Sur. Obviamente ellos sabían que venía un tsunami, pero este mar humano cruzó la Panamericana Sur y fue al distrito Túpac Amaru. En aquel entonces Tomás Andía era el alcalde. ¿Ya? Y esa gente pernoctó esas noches siguientes en ese distrito. ¿Por qué te toco el punto? Porque esta gente cruzó
y se quedó. Se quedó. Y hasta el día de hoy están ahí. ¿Por qué? Porque obviamente sus casas se destruyeron, el que vivía en el quinto, sexto, séptimo piso y el que alquilaba jamás iba a recuperar su lugar. Y ellos tuvieron que generar. Entonces, esta nueva organismo, institución que están formando, tienen que tomar en cuenta la historia. La historia porque no solamente ocurrió eso. Mira, cuando empezó a llegar la ayuda humanitaria en Pisco, en el puerto San Martín, los buques ya con ayuda para descargar. Pero la ruta de evacuación o las rutas de ingreso estaban, los barcos los de pesca habían bloqueado la carretera y la carretera estaba accidentada. Entonces, estos buques necesitaban camiones, necesitaban pistas, los camiones necesitaban combustible y el que estaba a cargo de la emergencia no entendía por qué los buques no llegaban, porque no le habías dado camiones, combustible, choferes para bajar esa Tu punto es que hay que ligar varios elementos que vienen de varios sectores. Hay que hacer un plan estratégico gigante donde sabemos que la historia nos dice acá siempre va a haber huaico, acá siempre va a haber inundación. Entonces poner un puente muy largo donde pase la naturaleza, así esté seco, y hacer una planificación como lo han hecho en Armenia después del terremoto del 15 del 99 de enero. Y ahora es la segunda ciudad más importante de Colombia. Entonces, que nos sirva la experiencia de Valdivia, de Sumatra 2004, la investigación en lo que es gestión de riesgo y desastre, la historia, nos enseña mucho, nos deja mucho qué hacer, qué prevenir, qué no hacer. Y vamos a convivir últimamente con todo esto. No, vamos a estar en medio de esto. Pedro. Sí, totalmente de acuerdo. Insisto en la idea de que la gestión de riesgo no es ingenieril solamente, no es infraestructura. Sí, sin duda. De hecho, hay una serie de dimensiones que tienen que ver, por ejemplo, la historia. El fenómeno del Niño del 83 fue tomado como base para actuar en 1985, perdón, en el 1998. ¿Qué ocurrió? En el 83 se había inundado el norte y se había ocurrido sequía en el sur. Me acuerdo. Viene el 98. Yo era chico, pero ese niño fue devastador. Sí. Viene el 98 y se prepara, porque hubo tiempo para prepararse, en todo el norte y se dejó de lado Ica. ¿Qué ocurrió en el 98? La zona que más sufrió y la ciudad fue inundada fue la de Ica. No, ¿por qué? Porque se creyó que el niño iba a comportarse igual que en 1983. Igual está pasando ahora, ¿no? Se está mirando el niño como si fuera el llamado niño costero, que uno puede discutir ahí, como si fuera lo que va a pasar en lo que viene. No sabemos qué va a pasar en el sur chico, y lo que está también evidenciándose es que hay una continuidad en el proceso de sequía en el sur andino. Sin duda. ¿No? Entonces, todo eso tiene que ser incorporado en las estrategias y en los planes, ¿no? El comportamiento de la gente. INDECI hizo algunas cosas en el año 98 que me parecieron muy interesantes. Estuvimos en la zona norte, me acuerdo, en Piura, en Tumbes, y entonces en Lambayeque, sobre todo, se reubicó a la población en zonas que habían sido pensadas para que la gente se quede ahí. Se les reubicó digamos, temporalmente, entre comillas, para que, digamos, eran afectados, damnificados, y para que reciban la ayuda, campamentos temporales, pero la idea era que en ese lugar pudieran quedarse en el futuro, ¿no? Entonces, hay estrategias de ese tipo que ayudan. Y la tercera cuestión que es bien importante es que muchas veces también los problemas de riesgo son riesgos que no pueden ser mirados desde el nivel nacional. No, eso solamente. eso es. Entonces, eso es. Recuerdo el terremoto también de Nazca en el año 96, si no me equivoco. Había un asentamiento en Acarí, ¿no? Que fue devastado. Entonces lo que se tuvo que hacer es ir, evaluar lugar y habilitar, reconstruir, construir viviendas,
pero fundamentalmente sobre la base de un estudio de las condiciones de riesgo Por de esa supuesto, quebrada. por supuesto. Y entonces hay miles de quebradas en el país. ¿Estás seguro? ¿Sí? Y entonces no se puede pretender que con una visión global de un mapa a una escala determinada se puede identificar, se puede zonificar ahí los lo que es, riesgos. Osvaldo, hay que estar ahí en el hay cosas- territorio y hay que conocerlo Sí. y intervenir ahí, ¿no? Sí, ahí es Para cerrar, por fundamental favor, eso. Sí, precisamente mencionando, las quebradas están escarpadas últimamente porque nosotros hemos atacado a la naturaleza y le hemos retirado zonas de bosque que Hemos era lo que, deforestado, así era lo es. que amortiguaba. Cuando llueve, la forestación retiene un 10% del agua que normalmente baja. Sin duda. Entonces, si nosotros reforestamos o sabemos manejar también esas zonas y como siempre, ir asesorado de un evaluador de riesgos, vamos a evitar esto, porque esto lo ocasionamos muchas veces nosotros, no es la naturaleza. Y hay que aprender a convivir con los desastres naturales porque de aquí en adelante Van a estar la siempre. historia nos va a cambiar. Nos viene un de acuerdo. terremoto de 8.5. Algo que es importante, que debemos saber ya en Lima, que los medios de comunicación deben estar de la mano con gestión de riesgo de desastre, defensa civil. Si hubiera Para una respuesta conjunta, no alaraquienta, más es bien lo correcto, tranquilizadora. ¿no? porque lo que está ocurriendo ahorita en el norte, hemos podido evitar todo esto pasó estos días. Porque hablábamos de alerta temprana, nosotros tenemos los mecanismos y las herramientas para decir, en 2 horas, en 3 horas está viniendo el huaico. Y entonces tomar las previsiones por medio de los medios de comunicación. Muy bien, Osvaldo Moreno, Pedro Ferradas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, me ganó el tiempo, pero creo que habrá oportunidad para seguir hablando de esto porque la gota termina por horadar la piedra, ¿no es cierto? Y hay que seguir insistiendo en la importancia de la gestión de riesgos. Y veremos si esta Autoridad Nacional de Infraestructura es la solución. Tengo mis severas dudas. Gracias por haber estado Gracias a con ustedes. nosotros. Un gusto. José Carlos.